Bienvenidos de nuevo a mi rinconcito virtual. Me llena de alegría saber que están aquí, listos para sumergirnos juntos en un mar de chismes y dramas, porque hoy tenemos uno que es digno de telenovela turca. Espero que estén con su bebida favorita y palomitas a mano, porque este vídeo promete ser largo y jugoso. Como bien saben, este canal es su espacio seguro para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente en ese universo fascinante y a veces escandaloso que es el entretenimiento turco. Y hoy, mis queridos detectives del corazón, vamos a analizar un caso que ha puesto a temblar a toda Turquía, la presunta súplica de Can Yaman a Demet Özdemir. Sí, lo que escucharon. El galán de galanes, supuestamente rogando perdón a la bella y talentosa Demet. Antes de que nos perdamos en un laberinto de teorías y especulaciones, les recuerdo lo de siempre: si aún no se han suscrito, no esperen más. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestros vídeos llenos de noticias, exclusivas y puro entretenimiento. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, manos a la obra. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que te atrapa desde el principio. Dos jóvenes talentosos y carismáticos que se cruzaron en el camino del éxito gracias a la serie Erkenci Kuş, Pájaro Soñador. La serie fue un boom, un fenómeno que traspasó fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. Pero lo que realmente cautivó a la audiencia fue la química innegable entre Can y Demet. Sus personajes, Kandibit y Sanemairdin, eran una explosión de amor, pasión y comedia, y esa magia se sentía incluso fuera de la pantalla. Por supuesto, los rumores no tardaron en aparecer. Miradas robadas, gestos cariñosos, declaraciones ambiguas y una conexión palpable alimentaron la fantasía de una legión de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Se convirtieron en la pareja del momento, la fantasía romántica de Turquía, y cada movimiento, cada interacción era analizada con lupa por los medios y los fanáticos. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, fue mucho más compleja que la imagen idílica que se proyectaba. Tras el éxito arrollador de Erkenci Kuş, la relación entre Can y Demet comenzó a mostrar signos de tensión. Los rumores de diferencias creativas, de egos chocando y de un ambiente de trabajo cada vez más tenso comenzaron a circular. La química que antes era evidente parecía haberse evaporado, dejando tras de sí un frío glacial. Ambos actores tomaron caminos separados. Can, con su espíritu aventurero y su ambición, decidió probar suerte en Europa, protagonizando proyectos en Italia y España. Demet, por su parte, se centró en consolidar su carrera en Turquía, participando en diversas series y películas. La distancia física y profesional pareció confirmar lo que muchos sospechaban: el romance, si es que alguna vez existió, había llegado a su fin. Y entonces, de la nada, ¡boom! Una bomba explota en el mundo del espectáculo turco, rumores de una llamada telefónica desesperada, de una súplica de perdón por parte de Can a Demet. La noticia corrió como la pólvora, desatando una ola de especulaciones y comentarios. La pregunta que todos se hacen es: ¿qué pasó? ¿Qué secreto inconfesable, qué error imperdonable cometió Can para sentirse obligado a humillarse y pedir perdón? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante y donde entramos en nuestro papel de detectives del corazón. Hemos estado investigando, recopilando información, analizando cada detalle para intentar armar este intrincado rompecabezas. Y lo que hemos descubierto es, para decirlo suavemente, sorprendente. Según fuentes cercanas a la pareja, o expareja, o lo que sea que hayan sido, la llamada telefónica se produjo en un momento de gran tensión. Al parecer, un periodista publicó una noticia muy delicada sobre Demet, una noticia que podría haber dañado su imagen pública y afectado su carrera. La reacción de Can fue, según estas fuentes, impulsiva y desmedida. En un arrebato de ira, Can acusó a Demet de ser la responsable de la filtración. La acusó de buscar publicidad a su costa, de manipular a los medios y de no importarle el daño que sus acciones podrían causar. Palabras hirientes, reproches amargos y un torrente de emociones descontroladas que terminaron por romper lo que quedaba de su relación. Pero, ¿cuál era esa información tan sensible que desató la furia de Can? Aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de las especulaciones. Algunos apuntan a un posible romance secreto de Demet con otro actor, un romance que habría permanecido oculto durante meses y que, de salir a la luz, podría haber generado un escándalo. Otros, más osados, hablan de un problema familiar delicado, una crisis personal que Demet había mantenido en secreto y que Can habría revelado accidentalmente a terceros.
Incluso se ha llegado a especular sobre un posible problema de salud que Demet habría mantenido en privado. Hoy que Khan habría expuesto sin querer. Las posibilidades son infinitas y la verdad, como suele suceder, permanece oculta tras un velo de silencio y misterio. Lo que sí parece claro es que la reacción de Khan fue, en retrospectiva, desproporcionada. Al darse cuenta del daño que había causado, y quizás impulsado por el remordimiento y el miedo a perder a Demet definitivamente, decidió llamarla para pedirle perdón. Una disculpa sincera, llena de arrepentimiento y promesas de enmienda. Un intento desesperado por reparar el daño causado y reconstruir la confianza perdida. ¿Pero fue suficiente? ¿Perdonó Demet a Khan? Aquí es donde la historia se vuelve aún más confusa y contradictoria. Algunas fuentes afirman que Demet aceptó las disculpas de Khan, pero que dejó claro que la confianza entre ellos se había roto irreparablemente. Que aunque valoraba el gesto de Khan, no estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad. Otros, en cambio, aseguran que Demet se negó a hablar con Khan, que colgó el teléfono en mitad de la conversación y que no está dispuesta a perdonarlo. Que se sintió profundamente herida y traicionada por las acusaciones de Khan y que no puede superar la falta de confianza que demostró. Lo cierto es que hasta el momento, ni Khan ni Demet han confirmado ni desmentido la existencia de la llamada telefónica ni el contenido de la misma. Ambos han optado por el silencio, alimentando aún más la expectación y los rumores. Una estrategia que, por supuesto, no hace más que aumentar el interés del público y mantener la historia en el candelero. Pero a pesar de la falta de información oficial, podemos sacar algunas conclusiones, o al menos, aventurar algunas hipótesis. En primer lugar, que la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir es mucho más compleja y profunda de lo que imaginábamos. Detrás de las sonrisas y las poses para las cámaras se esconden emociones intensas, conflictos personales y secretos inconfesables. En segundo lugar, que Khan Yaman, a pesar de su imagen de galán indomable y su reputación de chico malo, es un hombre vulnerable, capaz de cometer errores y de arrepentirse de sus actos. Su súplica de perdón a Demet demuestra que en el fondo, le importa lo que ella piense y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar su amistad, o quizás algo más. Y en tercer lugar, que Demet Özdemir es una mujer fuerte e independiente, capaz de tomar sus propias decisiones y de no dejarse influenciar por las presiones externas. Su silencio ante los rumores sugiere que está meditando cuidadosamente sus próximos pasos y que no está dispuesta a perdonar a Khan fácilmente. Que necesita tiempo para procesar lo sucedido y decidir si está dispuesta a darle una segunda oportunidad. En definitiva, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es un culebrón turco en la vida real, un drama lleno de pasión, intriga y secretos que nos mantiene enganchados y expectantes. ¿Volverán a estar juntos? ¿Se reconciliarán sus caminos? ¿Lograrán superar sus diferencias y reconstruir su relación? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, especulando con cada rumor y disfrutando de este espectáculo que nos brindan dos de los actores más talentosos y carismáticos de Turquía. La verdad es que esta historia nos recuerda que la vida de las celebridades no es tan glamurosa y perfecta como la pintan. Que detrás de las alfombras rojas y los flashes se esconden personas reales con problemas reales. Que incluso las parejas más queridas y admiradas pueden enfrentarse a crisis y rupturas. Y es que el mundo del espectáculo, con su presión constante y su escrutinio público, puede ser un terreno difícil para construir y mantener relaciones duraderas. La fama, el éxito y el dinero pueden ser factores que complican aún más las cosas, generando envidias, celos y desconfianzas. Pero también es cierto que el amor y la amistad pueden superar cualquier obstáculo, si ambos están dispuestos a luchar por ello. La clave está en la comunicación, la honestidad y la confianza mutua. En aprender a perdonar y a superar los errores del pasado. Y es precisamente en este punto donde reside la esperanza para Khan y Demet. Si ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado y a construir un futuro juntos, quizás haya una posibilidad de reconciliación. Pero si la herida es demasiado profunda y la confianza se ha roto irreparablemente, quizás lo mejor sea seguir caminos separados y buscar la felicidad en otro lugar. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado la historia de la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir, hemos analizado los rumores de la súplica de perdón y hemos intentado desentrañar el secreto que se reveló durante esa fatídica llamada telefónica. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje lleno de chismes y especulaciones. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más.
Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. No olviden que los quiero un montón y que valoro muchísimo sus comentarios y sugerencias. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Creen que Can Yaman debería haber pedido perdón a Demet Özdemir? ¿Qué secreto creen que se reveló durante la llamada telefónica? ¿Creen que tienen futuro como pareja? Quiero saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Muchas gracias por todo, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, disfrútenlo.